Cuéntenme cuál fue el suceso de la semana pasada. Uno de los sucesos que todos vimos en Instagram. Algo re loco que pasó. Algo relacionado con el mar. ¿Qué pasó? Una ballena tragó un hombre en el estrecho de Magallanes. ¿Lo vieron? Yo vi el video. Si no lo vieron, véanlo, está en YouTube también. Impresionante. Iba el padre y el hijo navegando por el estrecho de Magallanes y de repente aparece una ballena y se lo traga. A mí me hizo acordar a alguien, pero me sorprendió que él se acordó de Pinocho. Yo me acordé de Jonás. Lo que es, ¿no? Lo que uno escucha, en lo que uno creció. Yo me acordé de Jonás y le dije a mis hijas, seguramente de ahora en adelante le van a decir Jonás. Pero no, parece que él se acordó de Pinocho, así que lo más probable es que recuerde eso. Y de este personaje bíblico es que yo te quiero hablar. ¿Todos conocen la historia de Jonás? A ver, levante la mano quien conoce la historia de Jonás en la Biblia. ¿Sí? ¿Nada más? Bueno, yo se las voy a relatar un poquito. Está en la Biblia, es un libro de la Biblia que cuenta la historia de un profeta que Dios usa para salvar a toda una ciudad, la ciudad de Nínive. Y nosotros, por lo menos yo, cuando iba a la escuela bíblica, la historia de Jonás, a ver, todos los que vivieron la escuela bíblica, ¿con qué la relacionábamos? O sea, ¿qué era lo que aprendíamos con la historia de Jonás? La desobediencia. Entonces yo digo, Señor, ¿por qué Jonás? Si yo no voy a hablar de eso. Si vos me has puesto otra cosa en el corazón, ¿qué tiene que ver Jonás con lo que yo quiero, lo que has puesto en mi corazón para predicar? Que es gracia y misericordia. Pero antes de contarte la historia de Jonás, te quiero relatar algunas cositas con respecto a la gracia y a la misericordia. La misericordia, digo que cuando nosotros queremos aprender algo, de cualquier cosa que sea, pero hoy nos importa aprender y conocer más a Dios, es muy importante buscar el verdadero concepto, porque a veces hemos escuchado misericordia, la misericordia, la misericordia, y creemos que sabemos, pero no sabemos lo que significa. Entonces, yo te traje una definición. La misericordia es un atributo de Dios que se manifiesta en el perdón, la compasión y la bondad. Dios tiene el atributo de ser bueno, compasivo y perdonador. Eso es cuando vos digas, yo soy una persona misericordiosa, ¿de verdad? ¿De verdad perdonás? ¿De verdad amás? ¿De verdad tenés bondad para con los demás? Porque si es así, bienvenido seas, tenés el ADN de Dios. También se refiere a la disposición de ayudar a los necesitados y a perdonar a los demás. Diferencia, muchas veces entendemos gracia y misericordia como cosas parecidas o casi iguales. ¿Sí o no? Dios nos da gracia y es misericordioso, es como lo mismo. Bueno, yo te voy a decir, para que lo entiendas bien, si lo querés anotar, lo podés anotar, porque a mí me resultó sumamente fácil. Gracia es cuando obtenemos algo que no merecemos. Imagínense un profesional en una empresa que tiene que cumplir 3 objetivos al mes. Terminó el mes y no cumplió ninguno de los objetivos, pero igual recibe el premio y el sueldo. Eso es gracia. No se lo merecía, no lo hizo, pero por un regalo él lo puede recibir. Eso es gracia, eso es lo que recibimos nosotros
con Jesucristo. Recibimos la salvación gratuita, no hicimos absolutamente nada y no podemos hacer nada para obtener la salvación. Simplemente es un regalo por este atributo que tiene el Señor, que es generoso y Él nos da de su gracia. La misericordia, esto me encantó. Entonces, gracia es recibir un regalo que no... A ver, repitan conmigo. Gracia es recibir un regalo o algo bueno que no merezco. Misericordia es no recibir el castigo que merezco. Viste que parecen lo mismo, pero no es lo mismo. Misericordia es que vos y yo, cualquiera de nosotros, hizo algo incorrecto que merece ser castigado, pero no recibimos el castigo. Por eso se unen la gracia y la misericordia, porque la misericordia de Dios hace que recibamos su gracia. Vamos a la historia de Jonás, ¿sí? La historia de Jonás tiene 4 capítulos y les voy a resumir las primeras partes. Jonás era un profeta de Dios. ¿Qué significa esto? Que Jehová lo había elegido a él. Él era un hombre hebreo, era un hombre que conocía la ley, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, que en ese tiempo del Antiguo Testamento era la palabra de Dios. No conocían otra cosa todavía. Era un hombre de Dios, elegido por Dios para dar su mensaje. Él tenía que llevar el mensaje de Dios. Generalmente el profeta lo que hacía era hablar de parte de Dios para que la gente reconociera su maldad y se volviera a Dios. Es decir, un mensaje a veces rígido para traer arrepentimiento. Esa era la tarea de los profetas, traer una palabra que zamarreara a la persona, la hiciera entender de su maldad y esa persona pudiera arrepentirse y volverse a Dios. ¿Ok? Ese era el oficio de Jonás. Jonás ya había profetizado y en un momento Dios le dice, mira Jonás, quiero que vayas a Nínive. Nínive es una ciudad que estaba un poquito retirado de donde él vivía y quiero que le hables de parte mía. Los pongo en contexto. Nínive es la actual Irak, es cerca de Mosul. Esa es la ciudad de Nínive. Ahora están desenterrando y están encontrando un montón de frescos, de esculturas y de labrados en piedra que muestran esta ciudad era tremendamente sanguinaria. Tomaban prisionero a la gente y las torturaban. O sea, era la porquería más porquería del mundo. Estaba totalmente devastada en sus valores morales y humanos. Dios le dice a Jonás, bueno, anda a predicar a Nínive. Les voy a hacer un paréntesis porque esto a mí me pareció muy revelador. Es la primera vez en el Antiguo Testamento que Dios envía salvación a un pueblo extranjero, que no fuera judío. Generalmente Dios le hablaba al pueblo de Dios para hacerlos volver a su corazón, porque no quería que ese pueblo se perdiera. Pero esta vez Dios lo manda a Jonás a una ciudad que no tiene nada que ver con los hebreos. No eran hebreos, eran asirios, eran enemigos. Detalle. Después, si te gusta estudiar esto, investígalo, porque es muy interesante. Acá está mostrando Dios el atributo de la gracia, de extender la compasión que estaba reservada en el Antiguo Testamento solo para el pueblo de Dios. Y Él, con este acto, la extiende a un pueblo extraño. Eso es muy curioso, muy curioso. Bien, Jonás dice, yo no voy a ir a ese pueblo sanguíneo, no merecen ser perdonados ni... ¿Qué le vamos a mostrar la misericordia de Dios? Encima ni son hebreos. No, es más, yo sé que Dios es bueno. Entonces no voy a ir, porque voy a ir y no me dan a dar bolilla a mí, o capaz que hasta se arrepiente Dios de castigarlos. Así que me voy a ir al otro lado. Se subió a un barco y se fue a una ciudad, a la ciudad de Tarsis.
Pero estando en el barco, se desata la tormenta, que es lo que conocemos nosotros, se desata la tormenta y los marineros y el capitán empiezan a preguntarse qué se pasa. ¿Qué es lo que pasa? Dice, se dan cuenta que él está durmiendo en el fondo del barco y el capitán le dice, esto es Jonás 1:6. El capitán del barco se le acercó a Jonás y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás tenga piedad de nosotros y no perezcamos. El barco en el donde estaba y los marineros tampoco conocían a Dios, detalle. Entonces preguntaron los marineros, dinos ahora, ¿quién es el responsable de causarnos este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde venís? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Todo eso le preguntaba porque no entendían lo que estaba pasando. Y Jonás les responde, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Si él sabía que Dios era así, ¿qué pensaba? ¿Que se iba a escapar? Bueno, esas cosas tontas que hacemos los seres humanos. Tómenme y láncenme al mar, verán que el mar se calmará, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, mirá vos los marineros, qué buenos. Sin embargo, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas para tratar de llegar, pero como el mar se enfurecía más y más, contra ellos no lo consiguieron. Entonces los marineros clamaron a Dios y no lo conocían. Pero clamaron a Dios y le dijeron, oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. ¿Por qué? Porque Jonás le dijo, tírenme. Entonces dice, y parece que es la única solución que lo tiremos al mar, pero vamos a matar a un hombre. Hasta los marineros se pusieron a pensar que lo que estaban haciendo era incorrecto y que necesitaban de la guía de Dios. Al ver esto, cuando ellos lo tiran al mar y el mar se calma, cuando los marineros ven eso, dice que se apoderó de ellos un profundo temor al Señor y le ofrecieron un sacrificio e hicieron promesas a Dios. ¡Qué loco! Mira, Jonás estaba escapando y así todo Dios lo usó para traer gracia por su gran misericordia. Qué gran, es re loco lo que hace el Señor. Es muy loco. Pero resulta que lo tiran al mar y Jonás va con el lío de la tormenta, se va hasta el fondo del mar. Dice, si ustedes leen después el capítulo 2, dice que llega a ver los cimientos de las montañas. O sea, estaban metido a fondo, que se le enredaban las algas en la cabeza. Yo me imagino esa situación. Este pibe estuvo un ratito nomás y creía que se iba a morir. El pibe del Instagram estuvo un ratito porque hizo así, ¡wow! Me lo tragó y ¡bum! Lo escupió. Imagínate Jonás que cae al mar, está enredado entre las algas y dice que en ese momento hace una oración. Y si vos lees bien, que ese es el desafío que te voy a dar, lee bien la oración que Jonás hace a Dios. En ningún momento se arrepiente. Paréntesis. Cuando vos orás y te diste cuenta que lo que hiciste no le agradaba a Dios, ¿orás pidiendo a Dios por ayuda, como Jonás, o orás arrepintiéndote? Hay una gran diferencia. Jonás solo declaró lo que Dios es. Vos sos bueno, yo sé que sos el rey, yo sé que sos poderoso y yo sé que me podés sacar. Y de hecho, Dios es así y Dios lo que hizo fue traer un pez, que todos creemos que fue una ballena, se lo tragó y lo escupió en la ciudad de Nínive. Muchos creen que esto puede llegar a ser un cuento para niños. Después de haber visto esto en Instagram, yo digo, para mí totalmente, yo siempre lo creí. Pero Dios puede hacer cosas sobrenaturales. A veces creemos que las sobrenaturales son las cosas buenas que me van a pasar, pero esto también es sobrenatural,
Bien sobrenatural. Bueno, Jonás ora de esa manera. No se arrepintió en ningún momento. Dijo, Señor, perdóname, porque yo, la verdad que tenía que ir para allá y esto que está pasando es porque yo fui desobediente. Perdóname. No figura, ¿eh? No lo busquen en esa oración porque no está. Declara lo que Dios es, pero no hay arrepentimiento. Tengan en cuenta eso. Pero Dios, viste que es bueno, gracia y misericordia. A pesar de la desobediencia de Jonás, Dios lo persiguió con gracia, proporcionándole un gran pez para tragarlo y llevarlo a salvo a la orilla. Me hace pensar en muchas cosas y no quiero tomar mucho tiempo en esto porque quiero que vos reflexiones, pero ¿cuántas veces estamos adentro de un pez y lo único que hacemos es llorar o reclamar al Señor o patalear y no nos dimos cuenta que esa situación que el Señor nos puso en ese momento es para llevarnos a destino? Porque no entendemos. Jonás llega a Nínive, Jonás 3, del 4 al 5. Dice, la palabra del Señor vino por segunda vez, porque por primera vez fue cuando el Señor lo llamó para que fuera a predicar. Viene por segunda vez a Jonás y le dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive a proclamarle el mensaje que te voy a dar. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive como el Señor le ordenó. Esto lo veíamos antes como que, bueno, ahora obedeció, ¿viste? Le dieron el coscorrón y ahora, eso es lo básico de Dios, ¿eh? Pero no tiene que ver con el corazón de Dios. Muchos de nosotros vivimos y hemos vivido así. Obedezco a Dios, ay, bueno, me quiere. No obedezco a Dios, ay, me va a pegar, me va a retar. Dios es mucho más que eso, ¿sabes? Me llamó la atención esto de levántate. Y yo me imagino la escena. Escupido por la ballena, lleno de algas por todos lados, embarrado en el medio de la arena. Bueno, ahora sacudite todo lo que te produjo esta situación, sacudite, vamos, levántate y hacé lo que tenés que hacer. Porque él era un hombre que hablaba por boca de Dios. Muchos de nosotros no entendemos quiénes somos en Dios y cuál es nuestro propósito y nuestro destino. Hoy te vas a ir sabiéndolo. Amén. Lo que te voy a contar ahora. Es re lindo. Jonás entró a la ciudad. Dice que Dios le dijo, ¿cómo es que le dijo? Dentro de 40 días Nínive será destruida. Esa era la palabra que él tenía que declarar. Dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Eso es lo que tenía que ir. Dice que la ciudad de Nínive en esa época la tenías que recorrer como 3 días para poder llegar a todos los lugares. Jonás ocupó un solo día. Los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de ropa áspera en señal de arrepentimiento. Estoy cortando los versículos, pero dice la Biblia que un día nada más caminó y fue declarando la palabra. Y cuando él declaraba la palabra, las personas se conmovían. Mira, él ni siquiera tenía el corazón, él ni siquiera lo quería hacer. Y las personas eran tocadas. No solo eso, a mí me llamó la atención, léanlo porque es muy gracioso. Resulta que esta proclamación de Dios llega a los oídos del rey, que era el malvado número 1. Cuando llega a los oídos del rey, él mismo, al escuchar esa palabra, se conmueve. Se pone ropas ásperas en señal de arrepentimiento y se pone a clamar a Dios. Y lanza un edicto, que yo no lo puse acá porque si no era muy largo, pero léanlo después. Dice, desde ahora en adelante, ni una persona, ni un hombre, ni una mujer, ni un niño, ni una vaca, ni una oveja, ni una cabra pueden comer ni beber. O sea, le hizo ayunar a todos los animales. La primera vez que lo leo eso. ¿Ustedes sabían que habían ayunado los animales? Yo no, mira, tengo años de cristiana. Hizo ayunar a los animales. La tierra, esa ciudad estaba tan corrompida que hasta los animales estaban endemoniados. Hizo ayunar hasta los animales.
dice, ¿será que así Dios no nos castigará? Y se arrepentirá de mandarnos la destrucción dentro de 40, y parece que han sido 40 días que estaban sin comer y tomar agua. No sé cómo hicieron, porque a los 3. Impresionante. La predicación de Jonás llevó al arrepentimiento de los ninivitas y Dios, en su gracia y misericordia, perdonó a la ciudad de la destrucción. Eso está en Jonás 3. ¿Qué creen? No, los que saben la historia no digan nada. ¿Qué creen ustedes que le habrá pasado a Jonás? Mira, no le tomó mucho tiempo. Predicó de mala gana. No demoró 3 días dando vueltas, solo 1. Y todos se arrepintieron. Y él, como dice acá el que no entendió la consigna, se enojó. Tanto se enojó que se fue de la ciudad a un lugar apartado arriba de las rocas, enfurecido. Jonás 4:2. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. Así que oró al Señor de esta manera. Escucha. Presta atención. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias el parecer y no destruyes. Por eso se había ido, porque él no quería ir a ese lugar, a que se arrepintieran. Él pensó que no se lo merecían. Es que no se lo merecían. Pero Dios es misericordioso. Quizás vos pensés que hay alguien que no merece ser perdonado por el Señor. Capaz que yo tengo la idea de que esa persona es tan mala, está tan podrida, está tan hecha bolsa, que no merece del amor de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? Si tenemos un papá que tiene un ADN de misericordia, ¿no sería mejor dejarle el juicio a Dios? Te quiero contar algo. El Señor sí trae juicio sobre nosotros. Y muchos de ustedes van a decir, bien, eso es lo que necesitamos. Venga. ¿Sabes sobre qué trae juicio? Presta mucha atención porque esto es revelador. Esto no te lo dicen en todos lados. No es porque te lo diga yo, es porque lo encontré y quiero traerte esta bendición. ¿Sabes contra qué hace juicio Dios? Contra todo aquello que evita que vos conozcas que Dios es bueno. Por eso el Señor trae juicio contra el pecado. Por eso trae juicio contra la murmuración. Por eso trae juicio Dios contra toda cosa que te aparte a vos y a mí de conocer que Dios es bueno y es misericordioso. Jonás le dice, así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Yo me sorprendí, porque esto en la historia bíblica cuando éramos niños no lo contaban así. No decían que Jonás se quiso morir después de que vio que todo el pueblo se salvó. Pero yo me quedé pensando en cosas cotidianas nuestras. ¿Te da bronca que otros reciban bendición cuando vos pensás que se merecen castigo? Yo creo que me reconocí pensando así, humanamente equivocada, sin una gota del amor y de la misericordia de Dios. La respuesta de Dios, mira, tenés razón de enfurecerte tanto. Cuando él se va, Dios lo acompaña y dice que estaba muriéndose de calor porque hacía mucho calor en ese lugar, tenía el sol que le daba, entonces el Señor le hace crecer un zapallo.
Una planta de zapallo, una calabacera, dicen algunas versiones. Por eso, este es un chiste mío, por eso es que el zapallo crece tan rápido. El zapallo crece rápido porque el Señor necesitaba hacerle crecer rápido a Jonás la calabacera. Le creció, dice así, pum, pam, creció, salieron hojas, zapallos. Y él estaba fresquito. Entonces, mira, ay, cómo lo amó el Señor. Jonás 4:6 dice, para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Y Jonás se alegró muchísimo por la planta. Al salir el sol, Dios dispuso un viento abrasador. Además, que el sol hería a Jonás en la cabeza, también le mandó un gusanito para que se comiera la planta. Y vos decís, qué mala onda, Dios. ¿Cómo le va a hacer eso? Ay. Con deseos de morirse, exclamó Jonás, prefiero morir a seguir viviendo. Pero Dios dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo. Y me muero de rabia. Pero esta vez la rabia, no ya se había olvidado el pueblo, si ya el Señor lo había perdonado, no se murió nadie, ya se resignó. Pero la planta, escúchame, Dios me manda la bendición y ahora me manda el gusano y el viento, ¿qué onda? El Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún... Y esto, por favor, dijimos al principio, abre mis oídos, abre mis ojos, te quiero conocer, Señor. Este es el momento. Mira, te voy a hacer algo, esto lo tienen que cortar después, ¿eh? Te voy a hacer algo que yo les hacía a mis alumnos cuando les enseñaba música. Vamos a escuchar, les decía. Entonces vamos a abrir nuestros oídos, ¿sí? Vamos. Abría uno, se abría el otro. Eso lo cortan porque si no... Vamos a abrir nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios. Tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha ni de su izquierda. Y tanto ganado. Creo que el Señor se conmovió de ver a las cabras que no comían y las perdonó también. Le dice el Señor, no te vas a compadecer. Se te va a dar bronca, te va a dar tristeza que una planta se muera, pero no te da tristeza que 120,000 personas estén muriendo. Esta fue, creo yo, la primera película con final abierto. ¿Viste que hay películas que no concluyen? Porque ahí terminó el capítulo. Ahí terminó la historia de Jonás. ¿Qué pensás vos que le pasó? No me lo cuentes. ¿Qué habrá hecho? ¿Habrá ido corriendo a los... viste cuando mis hijas dicen, ay, vos siempre pensás lo bueno. Yo me imagino a Jonás conmovido, corriendo a los ninivitas, y decir, hermanos, ahora entendí. ¿En qué los puedo ayudar? Gracias porque yo estaba así, pero no entendía y ahora Dios ha puesto este amor sobre mi vida y entendí, con la calabacera entendí. O se habrá muerto. Gracia y misericordia. Para Nínive, una oportunidad y no un castigo. Para Jonás, una oportunidad y no castigo. Pregunta, ¿por qué Jonás no pudo entender gracia y misericordia? A pesar de haber sido tratado con tanta paciencia y amor, te hago un relato corto, tantas oportunidades. Primero, ser considerado para tan grande asignación, 120,000 personas. Una nueva oportunidad con el pez. Todos los que se salvaron en el barco.
por su error, pero fueron salvados. El resultado de una predicación que creo que no le puso ni ganas le puso. La planta. La pregunta del Señor para hacerlo reflexionar me hizo acordar a Caín, que le preguntó 2 veces, ¿por qué estás enojado? Para hacerlo pensar. Vos te pones a pensar cuando estás enojado por algo o enojada por algo. Te pones a pensar, ¿por qué? ¿Por qué estoy tan enojado? O sea, sí, esta es la situación, pero ¿por qué me enoja? ¿Por qué me enoja tanto? Porque cuando uno se hace esa pregunta, le das el permiso al Espíritu Santo para que venga a traer la verdad de Él. Jonás no pudo, o sea, él sabía que Dios era bueno y que iba a perdonar al pueblo. Él lo sabía, pero no estuvo de acuerdo. No pudo, no lo entendió. Y ahora quiero posicionarte en este lugar. La forma en que ves a Dios lo cambia todo. Vuelvo a repetir, la forma en que vemos a Dios lo cambia todo. El concepto que vos tengas, la idea que vos tengas de Dios cambia absolutamente todo. Lo que conoces de Dios cambia lo que sos, moldea cómo vivís, cómo pensás, define tu propósito y define tu destino. Te lo vuelvo a repetir porque yo sé que el diablo no quiere que sepas esto. Así que te va a distraer, te va a adormecer. Pero yo en el nombre de Jesús declaro que tu mente está activa para escuchar la revelación del Padre, para traer un nuevo conocimiento acerca de quién es Dios, cuál es su esencia, para que sepas con cuánto amor Dios nos ama. Lo que conocemos de Dios cambia quiénes somos, moldea cómo vivimos. No es que tenemos que hacer lo que dice la Biblia porque es una obligación. Es porque cuando yo vengo al encuentro con Dios, me encuentro con la esencia de quién es. Y esa esencia me conmueve, me transforma, porque yo no soy así. Vos no sos así. Los humanos no somos así. Pero Dios sí es misericordioso. Transforma lo que pensamos y por ende también va a ir modificando nuestro propósito y nuestro destino. Si vos querés, porque el Señor a Jonás no lo trajo de las mechas para decirle, entendé que es por amor. Lo dejó y yo tengo la certeza en mi corazón, no está en la Biblia, Yo tengo la certeza en mi corazón que las declaraciones que hizo Jonás determinaron su destino. Y la declaración que hizo Jonás fue, prefiero morir que seguir viviendo. Estas palabras que te voy a leer, porque te las voy a leer textual, están sacadas de un libro de un pastor que me encanta leer sus libros, que es Bill Johnson. Y este libro se llama Dios es bueno, es mejor de lo que crees. Y él dice, Jesús vino a un planeta de huérfanos a revelarnos a Dios como un Padre perfecto, lleno de bondad. En ese encuentro con la bondad de Dios es que serás impactado y cambiará tu manera de pensar. No lo vas a poder hacer con tus fuerzas. Nosotros no tenemos bondad naturalmente, no la tenemos. Por más que digan, no, si yo soy bueno, yo a todos recibo, yo soy regenerado. No, mentira, no lo tenemos. Si tenemos algo, nos lo ha dado Dios. Algo de bondad, un pequeñito así, un pedacito de bondad, seguro que fue un regalo de Dios cuando aceptaste a Cristo en tu corazón.
Y ahora te voy a leer ese pedacito del libro. Y ya con esto terminamos, tranquilo. Me impactó lo que dijo porque entendí la historia de Jonás. Dice, hace muchos años que dije sí a este viaje de conocer a Dios. Y desde entonces he descubierto que su bondad está más allá de mis sueños más locos. ¿Tenés sueños locos? La bondad de Dios está más allá de tus sueños locos. Mi sí comenzó simplemente reconociendo que había pecado y no había alcanzado el propósito y el diseño de Dios. Jesús se convirtió entonces para mí en la manifestación perfecta de la bondad. Me rescató de todo lo que me destruiría y me llevó a una relación con Él, donde podía descubrir más de su bondad. Atención, muchos de nosotros hemos dado ese primer paso, pero trágicamente nos hemos detenido después del primero, adoptando la visión de quién es Dios, como se ve en las historias del Antiguo Testamento. Esas historias son muy importantes y necesarias, pero el hecho es de que Jesús vino a reemplazarlas con una visión más clara, más profunda de lo que es el amor y la misericordia de Dios. Yo solamente quiero decirte esto. Hay muchos pasajes que nos invitan a conocer a Dios. Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Pero, ¿sabes qué? Estamos cansados, muchos cristianos estamos cansados de intentar ser más buenos, hacer las cosas porque hay que hacerlas. La invitación que el Señor nos hace es que te animes a descubrir que lo que conoces de Dios es escaso, porque tenés un concepto quizás de un Dios de juicio, de un Dios que obliga, de un Dios que te dice todo lo que tenés que hacer y no te deja hacer nada de lo que te gusta. De un Dios que a veces está y a veces no está, según tu criterio. De un Dios que te pide cosas que vos sos incapaz de alcanzar. Y eso es un concepto equivocado porque Dios es bueno. Y si hay algo que Dios no te está dejando hacer o alcanzar, es por tu bien y por mi bien. Si hay cosas que todavía te complican en tu interior y estás lleno de enojo, tenemos dos opciones. Ser como Jonás y morirnos en ese enojo, o aceptar la salvación y la gracia de Jesucristo para que ese enojo lo venzamos en la presencia de Dios y Él pueda llenarnos con su esencia. ¿Sabes que cada vez que vas a un grupo fe, cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que buscas a Dios de verdad, no para que te resuelva los problemas, cuando vos buscas estar en la presencia de Dios, de corazón, y como te dije al principio, tu oración es una oración de arrepentimiento. Porque durante el día seguro alguna nos la mandamos. En alguna cosa seguro que nos corrimos un poquito de esa misericordia y de esa gracia de Dios. Seguro, todos nos pasa. Si venís solamente a decir, Señor, vos sos grande y poderoso, yo te pido que abras los cielos para que poder conquistar este trabajo. Yo te bendigo, mirá, vos me has visto, yo soy una persona que te sirvo con amor. Está muy bien, esa oración es verdad porque somos sus hijos. Pero si no tenemos la capacidad en este 2025 de reconocer que necesitamos arrepentirnos, de ser juiciosos, de todavía tener religión en nuestro corazón, de seguir pensando mal, de seguir enojándonos por cosas, es porque no es algo que vos podás hacer, es que tenés que estar más veces con aquel que tiene lo que necesitamos. Y ese es Dios. Y venir con un corazón sinceramente arrepentido. Entonces,
La invitación es la siguiente. El Salmo 34:8 dice: prueben y vean qué bueno es Dios. ¿Te gustaría ser más bueno, más buena? ¿O estás bien así? Si estás bien así, vas a tener que escuchar varias veces esta prédica hasta que entiendas que si sos cristiana, si sos cristiano, lo que te tiene que caracterizar no es que cantes bonito, que ores bonito o que a todo el mundo le prediques, porque Jonás le predicó a todo el mundo, se salvaron 120,000 personas, pero no pudo conocer el amor del Padre. Se la perdió. Si Jonás hubiera nacido en la época de Jesús, creo que hubiera sido uno de los fariseos que lo acusaban. No entendió. Pero nosotros tenemos la oportunidad de pedirle a Dios: Señor, yo quiero cambiar esto que me cuesta, que no entiendo. No se trata de nosotros, se trata del amor maravilloso de Dios. Y esa es la invitación. ¿Querés probar a un Dios bueno? ¿Querés primero probarlo vos, en vos? Quizás esto no lo tenés hacia los demás, pero con vos sos el peor juez, la peor jueza, y te das, tanto te das que no podés entender que Dios te ame. Porque según vos no te lo mereces. O lo peor, esto, chicos, es lo peor, y yo ruego a Dios que cada uno de ustedes y todos los hijos de esta casa estén libres de no sentir nada. Porque algunos porque sienten mucha pasión y mucho enojo, y otros porque son muy misericordiosos, pero los que no sienten nada y que les resbala todo, ¡ay, Dios! Esto no es para ser más santos, no es para ser más espirituales. Orar y buscar de Dios no es para ser más nosotros, es para ser menos nosotros y más ADN de Dios. Entonces, si vos vas a pasar acá adelante, yo no me voy a ofender, mira, ni miro quién pasa, porque esto es entre vos y Dios. Yo me bajo y adoramos. Pero el compromiso es no ser como Jonás, no estar pegado a lo que yo creo y a lo que yo pienso y al concepto que tengo de Dios, sino animarme a descubrir que hay un Dios que es mejor de lo que yo creo. Es más bueno todavía de lo que me enseñaron.